En un giro asombroso que desafía todas las expectativas, un niño de 10 años se acerca al legendario Clint Eastwood en un diner y le pide ayuda. Lo que hace a continuación cambia vidas para siempre, dejando a todos atónitos ante la transformación. ¿Qué comienza? El cielo se teñía de naranja cuando Annie Ramírez avistó a Clint Eastwood en la plaza principal de San Miguel. Habían pasado 15 años, pero lo reconoció al instante. Aquel hombre de hombros anchos y mirada penetrante era el mismo que había destrozado su vida una década atrás. El mismo que ahora caminaba despreocupadamente entre las familias y turistas, como si no llevara el peso de sus acciones. Annie sintió que le faltaba el aire. Su mano tembló alrededor del café que sostenía, derramando algunas gotas sobre su vestido blanco. Las manchas marrones se expandieron como pequeñas heridas en la tela, pero ella apenas lo notó. Sus ojos fijos en Clint ardían con el fuego de un odio nunca extinto. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Es ahora o nunca, pensó, mientras abandonaba la seguridad de la terraza del café. El bullicio de la plaza le llegaba como un eco distante mientras avanzaba. Las risas de los niños, la música de los mariachis, todo se fundía en un murmullo incoherente. Lo único real era la figura de Clint, cada vez más cerca, y el peso del pequeño revólver que llevaba en su bolso. 15 pasos, 10, 5. Clint Eastwood pronunció su nombre como una sentencia. Él se giró lentamente. Su rostro, inicialmente relajado, se transformó en una máscara de asombro y después de terror al reconocerla. «Annie», susurró y dio un paso atrás. «No esperaba verte aquí». «Nadie espera a sus fantasmas», respondió ella, notando cómo su voz sonaba extrañamente calmada a pesar de la tormenta en su interior. «Pero los muertos a veces regresan». La mano de Annie se deslizó dentro de su bolso, sintiendo el frío metal del arma. Clint siguió el movimiento con los ojos, comprendiendo lo que estaba a punto de suceder. «Por favor, Annie, no lo hagas», suplicó levantando las manos. «No sabes todo lo que ha pasado. Las cosas han cambiado». «¿Cambiado?» La risa de Annie sonó hueca. «Mataste a mi hermano, destruiste a mi familia. Algunas cosas nunca cambian, Clint». A su alrededor, la gente comenzaba a notar la tensión. Una madre alejó rápidamente a sus hijos. Un anciano los observaba con preocupación desde un banco cercano. «Tengo un hijo, Annie», dijo Clint con voz quebrada. «Se llama Tommy, tiene 12 años». Las palabras golpearon a Annie como una bofetada. Por un instante su determinación flaqueó. Un niño, un inocente que no tenía culpa de los pecados de su padre. «Mi hermano tenía 17 cuando lo mataste», respondió, pero su voz ya no transmitía la misma seguridad. En ese momento, como si el destino quisiera intervenir, un niño de 1960, cabello castaño y ojos brillantes, apareció corriendo entre la multitud. «¡Papá!», gritó abrazándose a las piernas de Clint. «Encontré un pájaro herido. Necesita ayuda». Los ojos del niño, llenos de inocencia y preocupación, se cruzaron con los de Annie. No había manera de que aquella criatura entendiera lo que estaba ocurriendo, el abismo de dolor y venganza que se abría entre los dos adultos. Annie sintió que sus dedos se aflojaban alrededor del arma. Su respiración antes contenida se liberó en un largo suspiro. «Estás de suerte, Clint Eastwood», murmuró retirando la mano vacía de su bolso. «Pero esto no ha terminado. Te encontraré de nuevo, cuando estés solo». Se alejó con pasos rápidos, perdiéndose entre la multitud, mientras las campanas de la iglesia de San Miguel comenzaban a repicar, anunciando el fin del día y quizás el comienzo de algo distinto. El pequeño apartamento de Annie, en el centro histórico de San Miguel de Allende, era un refugio temporal, un nido austero desde donde planeaba su venganza. 15 años atrás, su vida en Monterrey había sido diferente. Hija de un próspero comerciante, estudiante brillante de Derecho, hermana mayor de Tommy,
un chico risueño con el futuro por delante. Hasta aquella noche de octubre. Annie se sirvió un vaso de tequila y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver las cúpulas y tejados de San Miguel, bañados por la luz plateada de la luna. La belleza del lugar contrastaba con la oscuridad de sus recuerdos. Su mente viajó inevitablemente al pasado. Tommy había comenzado a trabajar medio tiempo en un taller mecánico propiedad de los Eastwood, una familia con conexiones poco claras. Era un trabajo sencillo, bien pagado para un estudiante. Nadie hizo preguntas cuando ocasionalmente le pedían entregar paquetes o llevar recados. Son documentos importantes, le decían, papeles de negocios. Tommy confiaba en ellos. Clint, entonces un joven de 22 años y heredero del negocio, familiar, trataba a Tommy como a un hermano menor. Le regalaba entradas para partidos de fútbol, lo invitaba a fiestas, le prestaba su motocicleta los fines de semana. Annie había intentado advertir a su hermano. «Hay algo raro en esos Eastwood», le dijo una tarde. «Nadie hace tanto dinero con un simple taller». Tommy se había reído acusándola de ver demasiadas películas de narcotraficantes. «Clint es mi amigo», insistió. «Su familia me trata mejor que la nuestra». Aquella afirmación había dolido. Era cierto que su padre, obsesionado con el trabajo y amargado por la muerte temprana de su esposa, apenas prestaba atención a sus hijos. Pero eso no justificaba la ceguera de Tommy. Una noche todo cambió. Tommy debía entregar un paquete en un almacén cerca del puerto. Algo salió mal. La policía llegó en medio de la transacción. Tommy, asustado, intentó huir. Los detalles oficiales nunca fueron claros. Lo único cierto es que Clint estaba allí, y cuando todo terminó, Tommy yacía en el suelo con 2 disparos en el pecho. La versión de Clint, respaldada por testigos, que después resultaron ser primos lejanos de los Eastwood, sostenía que Tommy había sacado un arma y amenazado a todos en un ataque de pánico. Clint, según su relato, había actuado en defensa propia. El paquete, lleno de cocaína de alta pureza, desapareció misteriosamente de la escena. La investigación fue una farsa. El juez, un viejo amigo del padre de Clint, cerró el caso rápidamente. Homicidio justificado, concluyeron. Clint Eastwood quedó libre de toda culpa. En el funeral, mientras la tierra caía sobre el ataúd de Tommy, el padre de Annie sufrió un infarto masivo. No sobrevivió. En menos de una semana, Annie había perdido a toda su familia. Los Eastwood enviaron flores y una carta de condolencias. Clint nunca asistió personalmente. Aquella noche, frente a las 2 tumbas recién cubiertas, Annie juró venganza. No importaba cuánto tiempo tomara, haría justicia con sus propias manos. Durante 15 años, siguió el rastro de Clint. Primero trabajó como periodista, investigando a la familia Eastwood desde las sombras. Descubrió conexiones con carteles menores, lavado de dinero, sobornos a funcionarios. Pero cada vez que estaba cerca de reunir suficientes pruebas, los testigos desaparecían o cambiaban sus historias. La familia Eastwood era poderosa, pero no invencible. Un escándalo mayor los golpeó cuando el patriarca fue arrestado. El imperio comenzó a desmoronarse. Clint desapareció del radar. Hasta 3 días atrás, cuando una fotografía en redes sociales lo mostraba sonriente en la Plaza de San Miguel. Había cambiado su apellido, pero no su rostro. Annie reconoció instantáneamente aquella sonrisa arrogante que tantas veces había visto en sus pesadillas. Sin pensarlo 2 veces, empacó lo esencial, compró un arma a través de contactos que había hecho en sus años de investigación y tomó un autobús hacia San Miguel de Allende. Ahora, después del encuentro frustrado, Annie volvía a su plan original: vigilar, esperar, actuar cuando Clint estuviera solo. Pero la imagen de aquel niño, Tommy, se interponía como un fantasma entre ella y su venganza. «No puedo matarlo frente a su hijo», pensó mientras vaciaba el vaso de tequila. «Pero tampoco puedo dejarlo vivir después de lo que hizo». En la mesa del apartamento había colocado un pequeño altar improvisado, una foto desgastada de su hermano Tommy, otra de su padre y una vela blanca que ardía lentamente. Les había prometido justicia
y una Ramírez siempre cumplía sus promesas. Mientras la noche avanzaba, Annie tomó una decisión. Mañana buscaría a Clint de nuevo. Esta vez averiguaría más sobre su vida actual antes de actuar. Necesitaba entender qué había sido de él durante estos años, quién era ahora el hombre que había destruido su vida. Porque la venganza, como el buen tequila, se servía mejor cuando estaba perfectamente preparada. El amanecer sorprendió a Annie frente al ordenador. Había pasado la noche investigando a Clint Eastwood, ahora conocido como Clint Taylor. La información era escasa pero reveladora. Divorciado, propietario de una pequeña librería en el centro de San Miguel, sin aparentes conexiones con su antigua vida. Voluntario en un programa de rehabilitación para adictos. Padre soltero de 1900. Tommy, nacido poco después de su llegada a la ciudad. Rehabilitación para adictos, pensó Annie con ironía amarga. ¿El mismo hombre que traficaba con cocaína? Se vistió con ropa sencilla. Jeans, blusa blanca, un sombrero de ala ancha para protegerse del sol implacable de Guanajuato. Su plan era simple. Visitaría la librería, observaría a Clint en su entorno, buscaría el momento adecuado. La librería Horizonte ocupaba un local pequeño pero acogedor en una callecita empedrada. Los estantes de madera oscura rebosaban de libros en español e inglés. En las paredes, fotografías en blanco y negro de San Miguel alternaban con carteles de escritores mexicanos famosos. Cuando Annie entró, una campanilla anunció su presencia. Detrás del mostrador, Clint levantó la vista del libro que leía. No la reconoció de inmediato. Su rostro mostraba la sonrisa automática que se ofrece a los clientes. «Buenos días, bienvenida a Horizonte», saludó, cerrando su libro. ¿Puedo ayudarle a encontrar algo? Annie sintió un escalofrío al escuchar su voz. Era el mismo timbre, pero sin la arrogancia que recordaba. «Estoy buscando algo sobre la historia de San Miguel», respondió manteniendo la calma. «Es mi primera visita». Clint asintió y se dirigió hacia uno de los estantes laterales. Mientras lo seguía, Annie notó una cojera leve en su andar, una herida antigua tal vez. «Tenemos varios títulos excelentes», comentó él, seleccionando algunos volúmenes. «Este es particularmente bueno para quienes visitan por primera vez. Tiene mapas de los sitios históricos y relatos sobre las familias fundadoras». Sus manos, al entregar los libros, mostraban cicatrices antiguas en los nudillos. ¿Peleas? ¿Accidentes? Annie tomó los volúmenes con fingido interés. «¿Hace mucho que vive aquí?», preguntó casualmente. La expresión de Clint cambió sutilmente. Una sombra cruzó su rostro. «Casi 10 años», respondió después de una pausa. «Vine buscando un cambio. San Miguel tiene esa cualidad. Permite a las personas reinventarse». Algo en su tono hizo que Annie lo mirara con más atención. No había reconocimiento en sus ojos, solo una melancolía que parecía haberse instalado permanentemente en ellos. La campanilla de la puerta sonó nuevamente. Tommy entró corriendo, seguido por una mujer mayor que debía ser su cuidadora. «Papá, la maestra dice que tengo que llevar estos libros para el proyecto», exclamó mostrando una lista arrugada. Clint se arrodilló para quedar a la altura de su hijo, ignorando momentáneamente a Annie. «Veamos qué necesitas, pequeño», dijo con una ternura que descolocó a Annie. «¿Leyendas mexicanas? Para niños, creo que tenemos uno en la sección infantil». El niño notó entonces la presencia de Annie y la miró con curiosidad. «Tú eres la señora de ayer», dijo con la franqueza propia de los niños, «la que estaba enojada con mi papá». El silencio cayó como una piedra pesada. Clint levantó la mirada lentamente, enfocando realmente a Annie por primera vez. El reconocimiento llegó como una oleada, transformando su expresión. «Annie», murmuró poniéndose de pie. «Tommy, ve con Elena a buscar tus libros, por favor». La mujer mayor, percibiendo la tensión, tomó al niño de la mano y lo condujo hacia el fondo de la tienda. Cuando estuvieron solos, Clint habló en voz baja: «No aquí, no frente a mi hijo. Si quieres hablar o lo que sea que hayas venido a hacer, podemos encontrarnos esta noche. Hay un café cerca del jardín principal que cierra tarde».
Annie asintió lentamente. La oportunidad era perfecta. Un encuentro nocturno, sin testigos, sin el niño, pero una parte de ella necesitaba respuestas antes de cumplir su venganza. «Las 9», dijo secamente dejando los libros sobre el mostrador. «No me hagas esperar». Salió de la tienda sin mirar atrás, sintiendo una extraña mezcla de emociones. El odio seguía ahí, pulsante, pero se mezclaba ahora con una incómoda curiosidad. Este Clint, padre dedicado y librero tranquilo, parecía tan distinto al joven despiadado que había conocido. Las personas no cambian tanto, se recordó mientras caminaba bajo el sol de la mañana. Solo aprenden a esconder mejor quiénes son realmente. Aún así, mientras recorría las calles empedradas de San Miguel, no podía evitar preguntarse qué historia habría detrás de la transformación de Clint Eastwood. ¿Y cambiaría eso en algo lo que ella había venido a hacer? El café. La conspiración ocupaba una antigua casona colonial. A las 9 en punto, Annie estaba sentada en una mesa del patio interior con vista a una pequeña fuente. Había elegido estratégicamente. Podía ver quién entraba, pero estaba parcialmente oculta por una exuberante bugambilla. El revólver descansaba en su bolso, a su alcance inmediato. Clint llegó puntual. Vestía una camisa oscura y jeans. Su cabello mojado sugería una ducha reciente. Parecía haber envejecido 10 años desde la mañana. Se sentó frente a ella sin pedir permiso. Por un momento, ninguno habló. El silencio se extendió, puntuado, por el suave borboteo de la fuente y las conversaciones distantes de otros clientes. «He imaginado este momento durante 15 años», dijo finalmente Annie. «En mis fantasías, tú suplicabas por tu vida antes de que yo te disparara». Clint no mostró sorpresa ante la crudeza de sus palabras. Sus ojos, cansados pero firmes, sostuvieron la mirada de Annie. «Lo entiendo», respondió con voz queda. «En tu lugar yo habría hecho lo mismo». No era la respuesta que ella esperaba. La falta de defensa o negación la descolocó momentáneamente. «¿Eso es todo? ¿No vas a decirme que fue un accidente? ¿Que no tuviste opción?» Clint tomó aire profundamente. «Podría mentirte, Annie. Podría decirte que todo fue un error, que Tommy me amenazó primero, que no sabía lo que había en esos paquetes. Pero ya he vivido demasiado tiempo con mentiras». Se remangó la camisa, mostrando un antebrazo marcado por cicatrices de agujas, antiguas, pero inconfundibles. Yo estaba totalmente perdido en aquella época. Cocaína, heroína, lo que fuera. Mi padre me cubría, pero me utilizaba para sus negocios. Tu hermano, su voz se quebró ligeramente. Tommy era un buen chico. Nunca debí involucrarlo. Annie sintió que la rabia ascendía por su garganta. «No te atrevas a hablar bien de él. No tienes derecho». «No lo tengo», concedió Clint. «Aquella noche todo salió mal. La policía no debía estar allí. Alguien había dado el soplo». Tommy se asustó, intentó huir. Yo estaba tan drogado que apenas distinguía realidad de alucinación. Cuando vi movimiento, disparé. Ni siquiera recuerdo haber apretado el gatillo. La confesión, directa y sin adornos, golpeó a Annie con más fuerza que cualquier mentira elaborada. «¿Esperas que crea que ni siquiera sabías lo que hacías?», espetó, aunque una parte de ella reconocía la verdad en sus palabras. «No espero nada», respondió él. «Pasé los siguientes 3 años hundiéndome más profundo. Heroína, principalmente. Casi muero 2 veces por sobredosis. Mi padre eventualmente fue arrestado. Yo escapé, pero el dinero se acabó pronto. Terminé en una clínica de rehabilitación pública, sin identificación, como un indigente más». Hizo una pausa, bebiendo un sorbo del agua que un mesero había dejado en la mesa. «Allí conocí a Carmen, una trabajadora social. Ella me ayudó cuando nadie más lo hizo. Nos enamoramos, intentamos construir algo nuevo. Cuando Tommy nació, prometí que sería un hombre diferente para él. Carmen murió de cáncer hace 5 años. Desde entonces solo vivimos Tommy y yo». Annie escuchaba en silencio. Una parte de ella quería gritar, acusarlo de manipulación.
sacar el arma y terminar lo que había venido a hacer. Pero otra parte, la que había sido abogada antes de convertirse en cazadora de venganza, reconocía la autenticidad en su relato. ¿Por qué debería creer algo de lo que dices?, preguntó, su mano inconscientemente acercándose al bolso. Clint la miró directamente. No tienes por qué hacerlo, pero hay algo que debes saber. Cada mes, durante los últimos 8 años, he estado enviando dinero a la fundación que ayuda a familias de víctimas de violencia en Monterrey. Lo hago bajo el nombre de Tommy Ramírez. El impacto de esta revelación dejó a Annie momentáneamente sin palabras. Conocía esa fundación. Ella misma había colaborado con ellos como periodista. «Puedo mostrarte los recibos», continuó Clint. «No lo hago para comprar perdón o redimirme. Sé que nada compensa lo que hice. Lo hago porque es lo correcto». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Annie sentía que el suelo bajo sus pies ya no era tan firme como antes. «Sí, has venido a matarme, Annie, lo entiendo. Solo te pido una cosa. Espera a que pueda arreglar quién cuidará de Tommy. No tiene a nadie más que a mí». La mención del niño trajo de vuelta la imagen de sus ojos inocentes, ajenos al peso de la historia que conectaba a los dos adultos. «No, soy un asesino», dijo Annie finalmente, aunque la ironía de sus palabras, considerando lo que había planeado hacer, no escapó a ninguno de los dos. «Lo sé», respondió Clint. «Por eso estoy aquí, desarmado, hablando contigo, porque confío en que, a diferencia de mí, tú harás lo correcto, sea lo que sea». En ese momento el celular de Clint sonó. Al ver la pantalla, su rostro palideció. «Es Elena, la niñera de Tommy», dijo antes de contestar. «¿Elena? ¿Qué sucede?». La transformación en su expresión fue inmediata. Terror puro. «¿Cuándo? ¿Hace cuánto se lo llevaron?». Su voz se quebró. «Voy para allá ahora mismo». Colgó y se levantó abruptamente, con los ojos desorbitados. «Se llevaron a Tommy», explicó con voz estrangulada. «Hombres armados entraron en la casa, ataron a Elena y se llevaron a mi hijo». Antes de que Annie pudiera reaccionar, Clint sacó un papel arrugado de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. «Esto llegó a la librería esta mañana. Pensé que era una broma cruel. Era una nota escrita a mano. Sabemos quién eres realmente, Eastwood. Los viejos amigos de tu padre quieren saludarte. Prepárate para pagar lo que debes». Annie miró la nota y luego a Clint. El hombre frente a ella ya no era el objetivo de su venganza, sino un padre desesperado. «Voy contigo», dijo tomando su bolso. «Y creo que vamos a necesitar esto». Dentro del bolso, el revólver que había traído para matarlo ahora podría servir para un propósito completamente distinto. La casa de Clint, una modesta construcción de 2 plantas en las afueras de San Miguel, estaba rodeada por patrullas policiales cuando llegaron. Elena, la niñera, con una contusión visible en la frente, hablaba entre sollozos con un oficial. Eran 3 hombres, la escucharon decir mientras se acercaban. Llevaban pasamontañas, pero uno tenía un tatuaje en el cuello, como una santa muerte. Annie y Clint intercambiaron miradas. Ambos conocían ese símbolo asociado con ciertos carteles. «Comandante», Clint se dirigió al oficial que parecía estar a cargo. «Necesito hablar con usted en privado». El policía, un hombre de unos 50 años con bigote, espeso y mirada escéptica, evaluó a Clint y a Annie. «¿Y usted es?», preguntó a Annie. «Una amiga de la familia», respondió ella sin dudar, «y exabogada». Esa última parte no era del todo cierta, pero Annie había cursado 3 años de derecho antes de la tragedia. Lo suficiente para saber manejarse en estas situaciones. En la pequeña cocina de la casa, Clint reveló su verdadera identidad al comandante Ramírez. Le contó su historia pasada, sus conexiones con el cártel de Monterrey y cómo había escapado de esa vida años atrás. «Los Eastwood tienen enemigos antiguos», explicó, «y parece que me han encontrado». La comandante escuchaba con expresión grave. «Si lo que me dice es cierto, no estamos tratando con un simple secuestro», concluyó.
Esto es una venganza del narco. Tendré que contactar a la federal. No hay tiempo para eso, intervino Annie. Cada minuto que pasa, Tommy está en más peligro. Ramírez la miró con suspicacia. ¿Y cuál es exactamente su papel en todo? Esto, señorita. Ramírez. Annie Ramírez. El apellido pareció despertar algo en la memoria de la comandante. ¿La periodista que investigaba los carteles en Monterrey? Annie asintió sorprendida de ser reconocida. Leí sus artículos en El Universal, explicó Ramírez. Trabajo incisivo, demasiado para algunos. Un silencio incómodo cayó sobre la cocina. Clint miraba a Annie como si la viera bajo una nueva luz. ¿Estás diciendo que has estado investigando a los carteles todos estos años?, preguntó. No vine a San Miguel por casualidad, Clint, respondió ella, manteniendo deliberadamente la ambigüedad de su motivación original. La comandante Ramírez se frotó el mentón pensativa. El secuestro del niño cambia las prioridades, dijo finalmente. Si están involucrados quienes creo, tendrán al pequeño en algún lugar aislado, pero no lejos. Necesitan mantenerlo como leverage. Mientras hablaban, el teléfono de Clint sonó. Un número desconocido. Activó el altavoz. Eastwood, dijo. Una voz rasposa del otro lado. O debería decir Taylor. Qué patético intento de esconderte. ¿Dónde está mi hijo?, exigió Clint, su voz temblando de rabia y miedo. Está bien por ahora. Es un niño valiente como su padre fingía ser. La comandante hacía señas frenéticas, indicando que mantuviera la conversación. ¿Qué quieren?, preguntó Clint. Simple. El dinero que tu padre escondió antes de caer. Los códigos. Son de las cuentas offshore. Los tenían tú o tu hermano y como Ernesto está muerto, Clint pareció genuinamente confundido. No sé de qué hablan. Mi padre nunca me confió esa información. Una risa seca sonó al otro lado. Mala respuesta. Tienes hasta medianoche para recordar. Te enviaré la ubicación para el intercambio. Ven solo, sin policía. Si vemos a alguien más, el niño pagará. Por tu error. La llamada se cortó abruptamente. Clint se desplomó en una silla con el rostro entre las manos. No tengo esos códigos, murmuró. Mi padre nunca confió en mí lo suficiente. Me consideraba un drogadicto inútil. Y tenía razón. Annie, que había estado en silencio, intervino con determinación. Pero Ernesto sí los tenía, ¿verdad? Tu hermano mayor. Clint levantó la mirada sorprendido. ¿Cómo sabes de Ernesto? Te lo dije, he investigado a los Eastwood durante años. Algo hizo clic en la mente de Annie. ¿Cuándo murió Ernesto exactamente? Hace unos 3 años, un accidente de auto en la carretera a Querétaro. Al menos, eso fue lo oficial. Annie sacó su teléfono y comenzó a buscar frenéticamente entre archivos antiguos. Comandante, dijo sin levantar la vista, ¿conoce un lugar llamado Rancho Las Ánimas cerca de aquí? Ramírez asintió lentamente. Una vieja hacienda abandonada a unos 30 kilómetros. Ha habido reportes de actividad sospechosa allí, pero nunca teníamos suficiente para un operativo. Creo que ahí tienen a Tommy, afirmó Annie, mostrando una fotografía en su teléfono. Este hombre, Joaquín Carvajal, era la mano derecha del padre de Clint. Según mis fuentes, después de la caída de los Eastwood, formó su propio grupo y compró propiedades en esta región. El Rancho Las Ánimas es una de ellas. Clint miró la fotografía y palideció. Es él, su voz, es quien llamó. La comandante Ramírez tomó una decisión rápida. No podemos esperar a la federal, ni podemos ir con un operativo completo. Avisaré a algunos de mis hombres más confiables. Mientras tanto, necesito que ustedes dos se queden aquí. Annie y Clint intercambiaron miradas, comprendiendo simultáneamente que no tenían intención de quedarse quietos. Cuando Ramírez salió, para coordinar con sus oficiales, Annie se acercó a Clint. Ellos esperan que vayas solo a medianoche, pero podemos llegar antes y sorprenderlos. Es demasiado peligroso, protestó él. Son profesionales, estarán armados. Annie abrió su bolso mostrando el revólver. Vine preparada para ajustar cuentas, Clint. Solo ha cambiado el objetivo. Él la miró, una mezcla de asombro y gratitud en sus ojos. No entiendo por qué me...
Ayudas. Annie guardó silencio por un momento, reflexionando sobre la ironía de la situación. Había llegado para vengarse, y ahora estaba arriesgando su vida para ayudar al hombre que había jurado matar. «Esto no es por ti», respondió finalmente. «Es por Tommy. Tu hijo no tiene la culpa de lo que hiciste». Mientras se preparaban para salir, Annie notó una fotografía en la pared junto a la puerta. Era Clint, con su hijo Tommy y una mujer de sonrisa cálida y ojos grandes. Carmen, seguramente. «Ella no merecía lo que le pasó», dijo Clint, siguiendo la mirada de Annie. «Nadie lo merece». Annie sintió un nudo en la garganta. Todos habían perdido a alguien. Todos estaban rotos de alguna manera. «Vamos», dijo guardando el revólver en su chaqueta. «Tenemos un niño que rescatar». El rancho Las Ánimas se alzaba como una sombra recortada contra el cielo nocturno. La luna llena iluminaba los contornos de la vieja hacienda. Sus muros desconchados y tejas rotas creaban siluetas fantasmales en la oscuridad. Annie y Clint habían dejado el auto a 1 kilómetro y avanzado a pie, evitando el camino principal. La comandante Ramírez había intentado detenerlos, pero cuando entendió que no podría, les dio instrucciones claras. Su equipo llegaría en 1 hora. Debían solo vigilar, no actuar. Pero ambos sabían que un niño no siempre tiene 1 hora. «Hay 2 hombres en la entrada principal», susurró Annie observando a través de unos binoculares, «y luces en la planta baja. La zona del antiguo establo parece vacía». Clint asintió, intentando controlar su respiración agitada. «Tommy debe estar dentro. Necesitamos crear una distracción». Annie estudió el perímetro con ojo crítico. «Hay un generador junto al muro este. Si lo desactivamos, perderán la electricidad. En la confusión podríamos entrar por la parte trasera». La mano de Clint sujetó la de Annie un instante. «Gracias», murmuró. «Sé que esto no cambia nada entre nosotros, pero...» «Ahora no, Clint», cortó ella. «Concéntrate. Hablaremos cuando Tommy esté a salvo». Se movieron por el terreno con cautela. Annie notó que, a pesar de su cojera, Clint se desplazaba con la agilidad de alguien acostumbrado a situaciones peligrosas. 15 años habían pasado, pero algunos hábitos nunca mueren. Cuando llegaron al generador, Annie sacó una pequeña navaja de su bota. Con precisión cortó los cables principales. Al instante, la hacienda quedó sumida en la oscuridad. Gritos y maldiciones resonaron en el interior. Luces de linternas comenzaron a bailar como luciérnagas erráticas. «Ahora», indicó Annie. Se deslizaron hacia la parte trasera, donde una vieja puerta de servicio cedió ante las habilidades de Clint para forzar cerraduras. La cocina estaba vacía. Avanzaron por un pasillo en penumbra, guiándose por el sonido de voces alteradas. «Revisa el generador», ordenaba alguien desde el salón principal. «Y tú, quédate con el niño. No lo pierdas de vista». Annie y Clint se miraron. Alguien estaba con Tommy, posiblemente en un cuarto aparte. Siguieron avanzando hasta que un leve sollozo les llegó desde una puerta entreabierta. Dentro, un hombre corpulento apuntaba su linterna hacia una esquina donde Tommy estaba sentado, con las manos atadas y los ojos vendados. «Tranquilo, mocoso», gruñía el guardia. «Si tu padre coopera, estarás en casa pronto». Clint hizo un gesto a Annie. Ella asintió y dejó caer intencionalmente una moneda al suelo. El tintineo atrajo la atención del guardia. «¿Quién anda ahí?», preguntó dirigiendo la linterna hacia la puerta. Cuando dio un paso hacia el pasillo, Clint emergió de las sombras y lo golpeó con fuerza en la nuca con la culata del revólver. El hombre cayó inconsciente. «Tommy», susurró Clint, corriendo hacia su hijo. Le quitó la venda de los ojos y las ataduras de las manos. El niño, al reconocerlo, se abrazó a él con desesperación. «Papá sabía que vendrías», sollozó. «Dijeron que te harían daño». «Estoy bien, campeón», lo tranquilizó Clint. «Y tú también lo estarás. Esta es Annie, va a ayudarnos a salir de aquí». El niño miró a Annie con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Eres policía?», Annie negó con la cabeza. Soy una amiga de tu padre».
respondió sorprendiéndose a sí misma por la verdad parcial en esas palabras. Tomaron al guardia inconsciente y lo ataron con su propio cinturón. Annie revisó el pasillo. Despejado, susurró. «Salgamos por donde entramos». Pero cuando apenas habían avanzado unos metros, las luces se encendieron de golpe. El generador estaba funcionando nuevamente. «Vaya, vaya», dijo una voz grave desde el final del pasillo. Clint Eastwood en persona y con compañía. Joaquín Carvajal, el antiguo lugarteniente del padre de Clint, los miraba con una sonrisa torcida. Junto a él, dos hombres armados apuntaban en su dirección. «No esperaba visitas tan temprano», continuó Carvajal. «La fiesta estaba programada para medianoche». Annie empujó suavemente a Tommy detrás de ella, mientras discretamente deslizaba el revólver hacia Clint. «Los planes cambian», respondió Clint manteniendo la calma. «Y nosotros nos vamos ahora». Carvajal rió sin humor. «¿Sin los códigos? No lo creo. Tu padre escondió más de 30 millones antes de caer. Ese dinero me pertenece ahora». «Ya te dije que no tengo esos códigos», insistió Clint. «Entonces, no me sirves», sentenció Carvajal haciendo un gesto a sus hombres. «Ni tú, ni el niño, ni tú, amiga». Todo sucedió en un instante. Annie empujó a Tommy dentro de una habitación cercana justo cuando los disparos comenzaron. Clint, con una rapidez que contradecía su apariencia de tranquilo librero, levantó el revólver y disparó, alcanzando a uno de los hombres en el hombro. Un tiroteo caótico estalló en el estrecho pasillo. Annie se lanzó tras Tommy, protegiéndolo con su cuerpo mientras balas astillaban la madera a su alrededor. Clint disparaba desde el umbral cubriendo su posición. «Annie, saca a Tommy por la ventana», gritó entre disparos. «Yo los detendré». El sacrificio que implicaban esas palabras congeló a Annie por un segundo. Este hombre, al que había odiado durante 15 años, estaba dispuesto a morir para salvar a su hijo y a ella. «Muévete», urgió Clint, recargando el arma con manos temblorosas. Annie reaccionó. Tomó a Tommy y lo guió hacia la ventana del cuarto, que daba a un patio lateral. La abrió de un golpe y ayudó al niño a salir. «Corre hacia aquellos árboles y escóndete», le instruyó. «No salgas hasta que te llame». Tommy la miró con ojos aterrados. «¿Y mi papá?» «Iré por él», prometió Annie. «Ahora ve». Cuando el niño desapareció en la oscuridad, Annie regresó al pasillo. Clint mantenía a raya a Carvajal y su último hombre, pero su posición era insostenible. La sangre manchaba su camisa a la altura del hombro. Annie tomó una decisión. En vez de huir, avanzó agachada hasta alcanzar el cuerpo del primer hombre abatido. Recogió su arma y desde un ángulo inesperado disparó contra el segundo secuaz, que cayó al suelo. Carvajal, ahora solo, retrocedió hacia el salón principal. «No saldrán con vida de aquí», gritó desapareciendo tras una puerta. Annie corrió hacia Clint, que se apoyaba pesadamente contra la pared. «Estás herido», dijo, examinando rápidamente la herida. «Es superficial», respondió él, aunque su palidez indicaba lo contrario. «¿Tommy?» «A salvo, escondido fuera. Pero tenemos que movernos. Carvajal seguramente tiene más hombres en camino». Ayudó a Clint a caminar, sosteniéndolo por la cintura mientras él apoyaba su brazo sobre los hombros de ella. El contacto, tan íntimo y necesario ahora, contrastaba con el odio que los había unido inicialmente. Cuando llegaron al patio, un disparo resonó en la noche. Carvajal había salido por otra puerta y les apuntaba a corta distancia. «Nadie traiciona a la familia Eastwood y vive para contarlo», gruñó, su dedo tensando el gatillo. El tiempo pareció detenerse. Annie vio la muerte acercarse como una vieja conocida. Cerró los ojos. Un disparo atronó en sus oídos, pero el impacto nunca llegó. Cuando abrió los ojos, Carvajal yacía en el suelo, una mancha oscura expandiéndose bajo su cuerpo. Tras él, la comandante Ramírez bajaba su arma humeante. «Les dije que esperaran», reprendió, aunque su expresión mostraba más alivio que enfado. «¿Dónde está el niño?» «Tommy», llamó Annie. «Puedes salir, estamos a salvo». Él,
pequeño, emergió de las sombras y corrió hacia su padre, que se arrodilló para recibirlo a pesar del dolor. Se fundieron en un abrazo que decía más que cualquier palabra. Annie los observó, sintiendo cómo 15 años de odio comenzaban a disolverse ante la fuerza de ese amor paternal. No era perdón, no todavía, pero por primera vez vislumbró la posibilidad de algo más allá de la venganza. Los refuerzos policiales llegaron, asegurando el área y atendiendo a los heridos. Mientras los paramédicos examinaban a Clint, Tommy se acercó tímidamente a Annie. «Gracias por ayudarnos», dijo el niño con una madurez impropia de sus 12 años. «Mi papá dice que eres muy valiente». Annie se agachó para quedar a su altura, encontrando en sus ojos la misma mirada transparente que recordaba en su hermano. «Tu papá también lo es», respondió, sorprendiéndose de la sinceridad en su voz. «Cuídalo bien, ¿de acuerdo?» Tommy asintió solemnemente antes de volver junto a su padre. La comandante Ramírez se acercó a Annie mientras observaban cómo subían a Clint a una ambulancia. «Es extraño», comentó la policía. «Viniste a San Miguel buscando venganza y acabaste salvando la vida del hombre que querías matar». Annie la miró con sorpresa. «¿Cómo?» «Soy policía, Ramírez. Conozco la historia de los Eastwood y los Ramírez. No era difícil deducir tus intenciones». Hizo una pausa. «La cuestión es, ¿qué harás ahora?». Era la pregunta que Annie llevaba evitando desde que decidió ayudar a Clint. Su vida entera había girado en torno a la venganza. Sin ella, ¿qué quedaba? «No lo sé», respondió con honestidad. «Supongo que tendré que descubrirlo». 3 días después, Annie esperaba en la recepción del pequeño hospital de San Miguel. La herida de Clint había resultado más grave de lo que parecía inicialmente. Una bala había rozado una arteria, causando una hemorragia considerable. El alta estaba programada para esa mañana. Annie aún no sabía por qué había venido. ¿Qué diría cuando lo viera? Parte de ella quería simplemente desaparecer, volver a su vida en Ciudad de México y dejar esta historia atrás, pero algo la retenía, una conversación pendiente, un cierre necesario. Tommy fue el primero en verla. El niño corría por el pasillo con la energía recuperada de la juventud, como si los eventos traumáticos ya formaran parte de un pasado lejano. «Annie», exclamó deteniéndose frente a ella. «Viniste. Le dije a papá que vendrías, pero él no estaba seguro». Detrás del niño, apoyado en un bastón, Clint avanzaba lentamente. Su mirada se cruzó con la de Annie, una mezcla de sorpresa y algo que podría ser esperanza, iluminó su rostro cansado. «Tommy, ¿por qué no vas a buscar al doctor para que firme los últimos papeles?», sugirió Clint. El niño asintió y salió corriendo nuevamente, dejándolos solos. «No esperaba verte aquí», dijo Clint, acercándose. «Yo tampoco esperaba venir», admitió Annie, «pero necesitaba... no sé qué necesitaba, en realidad». Clint la invitó a sentarse en uno de los bancos del jardín interior. El sol matinal filtraba rayos dorados entre las ramas de un viejo jacarandá. «Tommy no deja de hablar de ti», comentó él tras un momento de silencio. «Dice que eres como esos superhéroes de sus cómics que aparecen justo cuando más se les necesita». Annie sonrió levemente. «No soy ninguna heroína, Clint. Vine a San Miguel para matarte». «Lo sé», respondió él con serenidad. «Y acabaste salvándonos a los dos». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero era diferente ahora, menos tenso, más contemplativo. «Durante 15 años», dijo finalmente Annie, «el odio hacia ti fue lo que me mantuvo en pie. Me daba un propósito, una dirección. Sin eso no sé quién soy». Clint la miró con una comprensión que solo puede nacer del arrepentimiento genuino. «Yo pasé por algo similar», confesó. «Cuando toqué fondo con las drogas, cuando perdí todo, incluso mi nombre, tuve que reconstruirme desde cero, descubrir quién podía ser, más allá de mis errores». «¿Y lo lograste?». «No del todo», reconoció él. «Algunos días son mejores que otros, pero Tommy me da una razón para intentarlo cada mañana, para ser mejor de lo que fui». Annie pensó en su propio vacío, en la ausencia de algo que la impulsara más allá del resentimiento. «¿Qué harás ahora?», preguntó Clint.
La comandante Ramírez me dijo que tu testimonio ha sido crucial para conectar a Carvajal con otros crímenes. Podrías quedarte, colaborar con la investigación. La propuesta flotó entre ellos como una posibilidad inesperada. No puedo quedarme en San Miguel, respondió Annie. Hay demasiados fantasmas aquí, para ambos. Clint asintió comprensivo. Lo entiendo, pero tampoco puedo volver a lo que era antes, continuó ella. Quizás sea tiempo de comenzar algo nuevo. En ese momento, Tommy regresó corriendo, con los papeles del alta. Todo listo, papá, anunció. El doctor dice que puedes irte, pero tienes que prometerme que tomarás tus medicinas y nada de cargar libros pesados. Clint rió suavemente, revolviéndole el cabello a su hijo. Lo prometo, jefe. El niño se volvió hacia Annie con esa mirada directa y sin filtros propia de la infancia. ¿Vendrás a visitarnos? Papá dice que tenemos que mudarnos por un tiempo, hasta que sea seguro regresar. Iremos a Oaxaca. Es bonito allí, con muchas montañas y chocolate caliente. Annie sintió una opresión en el pecho. La invitación inocente del niño contrastaba con la complejidad de su relación con Clint. No lo sé, Tommy, respondió con honestidad. Tengo muchas cosas que resolver primero. Clint intervino, salvando la situación. Annie tiene su propia vida, hijo. Pero quizás algún día nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Se levantó con esfuerzo, apoyándose en el bastón. Te acompañaremos a tu auto, ofreció. Los tres caminaron lentamente hacia el estacionamiento. El día era inusualmente cálido para ser marzo, como si el invierno hubiera decidido retirarse anticipadamente. Junto al pequeño Volkswagen rentado de Annie, hicieron una pausa final. Cuídate, Annie Ramírez, dijo Clint tendiéndole la mano. Ella la estrechó brevemente. Tú también, Clint. Taylor. El uso deliberado de su nuevo apellido no pasó desapercibido para él. Era un reconocimiento tácito de su cambio, de su intento de redención. Tommy, ajeno a las corrientes emocionales que fluían entre los adultos, se lanzó impulsivamente a abrazar a Annie. Ella, sorprendida, tardó un momento en corresponder. Gracias por salvar a mi papá, susurró el niño antes de soltarla. Annie tragó saliva, luchando contra el nudo que se formaba en su garganta. Adiós, Tommy, dijo simplemente, incapaz de prometer un reencuentro que no sabía si ocurriría. Mientras conducía alejándose de San Miguel, Annie observó por el retrovisor las figuras de Clint y Tommy haciéndose cada vez más pequeñas. Un padre y un hijo, una familia incompleta, pero real, tan diferente del vacío que la esperaba a ella. Pensó en su hermano, en su padre, en las tumbas que no había visitado en años. Quizás era tiempo de volver a Monterrey, de hacer las paces con sus propios fantasmas antes de decidir qué camino tomar. El revólver, ahora descargado, descansaba en la guantera. Ya no lo necesitaría. La venganza había dado paso a algo distinto. No exactamente perdón, pero sí una forma de paz imperfecta. Mientras la carretera se extendía ante ella, Annie Ramírez sintió por primera vez en 15 años el peso de la libertad de elegir quién quería ser, más allá del dolor que la había definido por tanto tiempo. Y esa elección, aunque aterradora, contenía la semilla de una esperanza que creía perdida para siempre.